Vamos a orar. Quisiera invitarlo a que busque en sus Biblias Génesis 26, por favor. Génesis, vayas al libro de Génesis, al primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 26. Y vamos a orar, a darle gracias al Señor. Padre, gracias por este día, por la bendición de tu iglesia, por la bendición de tenernos, Señor, en este lugar hoy. Derrama, Señor, toda presencia, toda gloria del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aún dígale al Señor que usted ha venido con expectativas hoy, que hable a su vida, a su corazón. Dígale que abra sus oídos, no solamente esos físicos. Dígale, abre mis oídos espirituales, que pueda escucharte, que pueda entenderte, Señor. Que la claridad de tu palabra hoy penetre, Señor, a mi vida y a mi corazón como esa semilla de vida que tú quieres, Señor, que ella sea. Y que, como siempre te lo decimos, que nos haga no solamente oidores, sino también hacedores de tu preciosa palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien. A nivel mundial, en el mundo estamos viviendo desiertos. Hay desiertos morales, ¿cierto? Porque ya no hay moralidad en las cosas. Uno lo ve hoy en día en la publicidad, en la televisión, en la sociedad, ¿sí o no? Una veces nos explica que para vender una gaseosa tengan que poner una mujer casi desnuda, ¿no? Son cosas como ilógicas. Pero esa es la publicidad, ¿no? Te muestran un carro y una modelo, ¿cierto? Bastante voluptuosa, anunciando ese carro. Entonces, esos son los desiertos morales en que hoy estamos viviendo, ¿no? Donde el matrimonio pasó a ser algo arcaico, ¿sí o no? Donde ya es mejor las uniones libres, la sexualidad abierta, ¿sí o no? Ayer veía una propaganda en la televisión, ¿cómo decía? Del condón, que lo usara la abuelita y la nieta, que desde la abuelita hasta la nieta. Increíble, ¿no? Eso se llama desiertos, ¿qué? Morales. Estamos atravesando desiertos de integridad. No hay integridad hoy en día. Hoy en día el engaño, la mentira, ¿cierto? El fraude, el soborno, es lo que está de moda. No hay verdad, no hay honestidad. Estamos pasando desiertos económicos. Hay países que están pasando momentos difíciles en su economía, aún en el nuestro, ¿no? Nosotros, la carestía, ¿cierto? Ya todo está por las nubes, uno se asusta. Esos son desiertos económicos. Hay desiertos de fidelidad. Uno encontrar fidelidad hoy en día es bastante complicado. Y yo no hablo solamente de la fidelidad en un matrimonio, hablo de la fidelidad en una amistad. La gente no es fiel, no hay amor, no hay misericordia. Y hay desiertos espirituales, porque no hay presencia de Dios. La gente cada día se aleja más y más, ¿de qué? De las cosas de Dios. Yo me acuerdo mucho, hace muchos años atrás, que un Viernes Santo, usted escuchar música bailable en una emisora, ¿eso era qué? Imposible. Usted escuchaba solamente música clásica y las emisoras que colocaban ese tipo de música, no, pero hoy no, hoy es lo mismo, ¿ya? Desiertos, siempre estamos pasando desiertos, siempre han habido desiertos en la historia. Es más, acabamos de pasar ahora hace 2 años un desierto. ¿Cuál desierto acabamos de pasar? La pandemia, ¿cierto? Pasamos un desierto de salud, de enfermedad que atacó al planeta. Ya, por allá en el año 2000, me acuerdo yo que hubo un desierto económico que afectó las finanzas, ¿cierto?, de nuestra nación. Entonces siempre habrán desiertos en la historia. Siempre vamos a escuchar hablar de guerras, y las guerras van a traer hambre, van a traer deterioro social. Es algo que hemos vivido siempre.
Y aún desde los tiempos bíblicos encontramos desiertos en la vida de las personas. Y entonces quiero compartir con ustedes, hay una historia interesante allí en el libro de Génesis, capítulo 26, versículo 1 y 2. Dice, un hambre terrible azotó la tierra, como había ocurrido antes en tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te diga. Lo que yo te diga. Aquí en Génesis nos dice que hubo un tiempo, un desierto ¿de qué? De hambre terrible que azotó a la tierra. Aún mire que dice en el versículo 1, dice allí, un hambre terrible azotó a la tierra, como había ocurrido antes en tiempos ¿de quién? De Abraham. ¿Sí ve? Los desiertos siempre han existido, siempre han habido. Esas etapas de problemas, de situaciones difíciles, siempre han existido en la historia de la humanidad. Entonces aquí nos dice, allí en Génesis, que hubo un momento, era un tiempo terrible, había hambruna, había necesidad, habían problemas económicos sobre la tierra, estaban azotando la tierra, un tiempo difícil. O sea, es como un desierto que vino, porque cada vez que hay momentos difíciles en nuestras vidas, eso es como cuando viene un desierto sobre nosotros. Y en ese tiempo difícil que está pasando la tierra, encontramos a un hombre llamado Isaac. Nos habla de un hombre llamado Isaac. Y lo primero que pensó Isaac, es lo primero y que creo que pensaríamos nosotros, es ¿cuál? Yo tengo que salir de esta situación. Yo tengo que salir de esta situación. Yo tengo que hacer algo, ¿cierto? Le pasó a nuestros hermanos venezolanos con ese desierto que atravesaron de gobernabilidad. Y lo primero que hicieron fue ¿qué? Salir, ¿sí o no? Y comenzaron a salir, vinieron a Colombia, al Perú, al Ecuador y comenzaron a Estados Unidos y comenzaron a irse para muchos países. Entonces lo primero que pensó Isaac, mire cómo es de parecido lo que uno vive hoy a lo que uno encuentra en la Biblia. Entonces dice que Isaac, al ver que la situación económica sobre la tierra estaba tan difícil, ¿cierto? Pensó lo que yo creo que cualquier ser humano piensa en medio de una situación. ¿Yo tengo que hacer qué? Yo tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo con mi vida. Y lo primero que Isaac piensa es, me voy a ir ¿para dónde? Para Egipto. Bueno, ¿por qué Egipto llamaba tanto la atención? Uno ve en la Biblia que mucha gente, en la época de Abraham también, cuando hubo una escasez, cuando hubo problemas, la gente siempre pegaba para Egipto. Primero por el río Nilo. Porque Egipto está bañado por el río Nilo, que es un río muy inmenso. Entonces allá las cosechas, pues siempre hay buenas cosechas. El río sostiene, ¿cierto? A la nación. Entonces la gente se iba para Egipto porque ahí es donde consideraban que podían estar bien, ¿cierto? Es como cuando uno tiene la oportunidad aquí, uno dice, bueno, la situación en nuestro país está muy mal. Entonces la gente piensa que se debe de ir ¿para dónde? Para estar bien. A Estados Unidos, ¿sí o no? Me voy para Estados Unidos, allá gano en dólares, ¿cierto? Entonces la gente piensa que irse para allá es lo que debería de hacer. Y le pasa algo aquí a Isaac, ¿cierto? Él piensa, bueno, yo me tengo que ir para Egipto. Y en su viaje va primero y llega a una ciudad, en el recorrido que va a hacer, llega a una ciudad que se llama Gerar. Y dice que esa ciudad es tierra de los filisteos. Los filisteos eran enemigos del pueblo de Dios. Y llega allá. Y en medio de ese camino que empezó a recorrer Isaac, entonces Dios viene y se le aparece a Isaac y tiene una conversación. Y le dice allí en el versículo 3, le dice, vive aquí como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como lo prometí solemnemente a Abraham tu padre. Le hace una promesa en el capítulo 3. En el 2 que le dice, no vayas así a Egipto,
quédate aquí, vive como extranjero en esta tierra, porque yo voy a estar contigo y te voy a ¿qué? Y te voy a bendecir. Dios le cambia los planes a Isaac, ¿ya? Dios le dice, mira, es que yo te quiero es aquí, yo no te quiero en Egipto. Cuando uno ve esta conversación entre Isaac y Dios, uno encuentra una enseñanza bien importante para nuestras vidas. ¿Cuál es? Mire, para Isaac la solución a sus problemas era ¿cuál? Irse para Egipto. Para Isaac esa era la solución. Yo, para solucionar este problema, este desierto por el que está pasando la humanidad, el mundo en este momento con este problema económico que estamos viviendo, lo que tengo que hacer es irme para Egipto. Pero para Dios, no. Dios, escuche bien esto, Dios no siempre nos va a hablar lo que nosotros queremos escuchar. Es lo que usted tiene que aprender de esta conversación. Dios no siempre nos va a hablar lo que nosotros ¿qué? Queremos escuchar. Yo creo que Isaac, cuando Dios le habló, ¿cierto? Lo que quería escuchar de Dios era ¿qué? Te voy a bendecir y te voy a cuidar. Bien pueda, ve para Egipto. Pero no fue eso lo que escuchó. El Señor le dijo, quiero que te quedes. Y para colmo de males, lo hace quedar en tierra de extranjeros, en tierra de sus enemigos. Y le dice, quiero que te quedes aquí. Lo que Dios sí nos va a hablar es todo aquello que necesitamos vivir. Eso es lo que Dios nos va a hablar. Porque mire, si nosotros necesitamos ser formados y ser transformados para poder aprender a depender de Dios, Él nos hará quedar ¿en dónde? Él nos hará quedar en el desierto. Él nos hará quedar en el desierto. No nos gustan los desiertos. No nos gustan. ¿Cómo son los desiertos? Difíciles, dolorosos, agotan, dan sed, ¿cierto? Hace muchos años yo tuve, no sé si alguien ha estado en algún desierto. Yo tuve la oportunidad de estar en el desierto de La Guajira hace algunos años y me acuerdo que tuvimos que entrar en las horas de la tarde, después de las 6 de la tarde con un guía, porque en las horas de la tarde o más temprano el sol no podríamos aguantar el calor. El guía nos decía, hay que entrar a esta hora porque está fresco el día. Y el desierto es algo árido. Allá no, estuvimos allá en una cabaña, en una choza de paja durante 3 días. Y te digo una cosa, el calor es impresionante, la sed, todos los mosquitos. Es una cosa el desierto no es bueno, el desierto no es agradable, ¿cierto? Porque el desierto no tiene vida, ¿ya? El desierto no tiene vida. Y eso es lo que produce el desierto. Pero Dios le hace una promesa a Isaac. Le dice, yo voy a estar ¿qué? Contigo. Yo voy a estar contigo. ¿Saben una cosa? Eso es lo que nos falta a muchos de nosotros como cristianos. Saber que en todo tiempo, no solo los buenos, Dios va a estar con nosotros. Nosotros quisiéramos que Dios solamente estuviera en los tiempos buenos con nosotros. Pero nosotros tenemos que aprender que también en los tiempos malos Dios va a estar con nosotros. Dios te va a acompañar. Dios te va a tener allí de su mano. Tenemos que creer la promesa de Dios que dice que no nos dejará ni nos desamparará. Y mientras tú no cierres tu entendimiento a su dirección, usted va a ver cómo Dios lo puede respaldar, ¿ya? Mire, Dios pudo haber sacado a Isaac de allá. Dios pudo haberle dado otra solución a Isaac. Dios pudo haberlo llevado a Egipto. Dios pudo haberlo cuidado de otra manera. Dios pudo haberlo llevado para cualquier otro lugar. Dios podía hacer salir de ese desierto de hambre y escasez que estaban viviendo en ese momento en la tierra. Pero eso no fue lo que hizo Dios. Dios, ¿qué le dijo?
le dijo, mira, yo no quiero que vayas allá, yo quiero que te quedes allí en Gerar, en tierra de los filisteos, y no te preocupes porque yo voy a cuidar de ti y yo te voy a bendecir. Yo creo que esa es la parte que no nos gusta, tener que someternos a la voluntad de Dios. Esa parte no nos agrada, tener que someternos a la voluntad de Dios. Es de las cosas más difíciles que a nosotros como cristianos nos pasa. Siempre estamos buscando una voz que nos diga, no hay que hacerlo, no hay que hacerlo. Por ejemplo, mire, usted tiene un papá, tiene un problema con su hijo, con su hija o con sus hijos, tiene algún problema y entonces va la palabra de Dios. ¿Y qué le dice la palabra de Dios? Disciplínalo, corrígelo. Pero es que usted no quiere corregir ni disciplinar a su niño. Usted no quiere corregir ni disciplinar a su niña. Entonces, ¿usted qué hace? Usted comienza a buscar la voz que le conviene. Entonces viene y le dice a otro y le dice, mira, tengo este problema con mi hijo. Entonces dice, no, corrígelo, ese no te gustó. Entonces vas donde otro, mira, tengo un problema con mi hija, con mi hijo, no sé qué voy a hacer. La Biblia dice que hay que disciplinar. La Biblia dice, no. Hasta que por fin por allá, como al quinto o a la sexta persona de preguntarle, le dice, no, pues míralo, la psicología moderna dice que no lo puedes castigar, que porque le vas a atrofiar su crecimiento y su desarrollo cognitivo. Y entonces tú dices, eso es lo que yo quería escuchar. No lo tengo que disciplinar, no lo tengo que corregir. Y así pasa con todo. Entonces tú sabes que tienes que perdonar al otro porque te hizo daño, porque tienes que sanarte, ¿sí o no? Y entonces tú comienzas a buscar la voz que te diga que no tienes que perdonar. Sucede igual con la parte económica. Tú no le quieres dar al Señor nada, ¿cierto? Entonces tú comienzas a preguntarle a todo el mundo, y es que tengo que diezmar, y es que tengo. Entonces la gente te dice, sí, la Biblia, hasta que por allá te encuentras a uno que te dice, eso es del Antiguo Testamento. Eso ya está abolido. Ya eso no lo tienes que hacer. Y entonces usted se pone ¿qué? Feliz. Feliz. Y yo. ¿Por qué? Porque siempre estamos buscando la voz que nos diga, no hay que hacerlo. Usted se imagina a Isaac, viene y habla con Dios. Dios le dice, mira, no quiero que desciendas a Egipto, quiero que te quedes aquí. Y yo me imagino a Isaac, entonces Isaac va y busca a su tío y le dice, mira, acabé de hablar con Dios ahora y Dios me dice que no vayamos a Egipto. Y dice, hagámosle caso a Dios, hagámosle caso. Si Dios dice que no nos movamos de aquí, no. Bueno, listo. Y entonces va y se busca al amigo de la esquina, le dice, vengo a decirte que hablé con Dios ahora. Y Dios me dice que no nos vayamos para Egipto, que no. Es mejor que le hagamos caso a Dios, es mejor. Y él sigue, hasta que por allá se encuentra otro amigo, le dice, mira, hablé con Dios anoche y me dijo que no nos movamos de aquí, que no bajemos a Egipto. ¿Y por qué? Pues vámonos para Egipto. Es que allá donde está el agua, allá donde están las cosechas. Y a mí Isaac va a decir, eso es lo que yo quería escuchar. Si nos podemos ir para Egipto. Pero Isaac no hizo nada de eso. En la Biblia no dice que Isaac comenzó a preguntarle a todo el mundo qué es lo que tenía que hacer. Si podía ir a Egipto o no podía ir. ¿Ya? Mire lo que dice Génesis 26 versículo 12. Cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. ¿Qué hizo Isaac? Obedeció. El Señor le dijo, no quiero que te vayas para Egipto, quiero que te quedes en Gerar, quiero que aquí, y le da promesa, yo voy a bendecir tu vida, yo voy a cuidar de ti. Y dice que Isaac sembró en aquella tierra y que cosechó aquel año 100 por 1. Dice que la bendición fue inmensa la que tuvo Isaac. Dios cumplió su promesa de bendecir a Isaac. Porque yo quiero decir algo, la bendición está en la obediencia. Pero nosotros queremos la bendición de Dios ¿sin qué? Sin obediencia. La bendición está ¿en dónde?
En la obediencia. Nosotros somos muy buenos para pedirle al Señor. Dame Señor, Señor, aquí, cúbreme aquí, sáname aquí, provéeme aquí, tápame este hueco, tápame este otro hueco. Pero hasta ahí. Siempre queremos la bendición de Dios. La estamos buscando por todos los lados. Ojalá buscáramos nosotros de la misma manera que buscamos la bendición de Dios tan afanosamente, así nosotros buscáramos también la bendición de Dios tan afanosamente. Y dice la Biblia que cosechó 100 veces más grano del que había sembrado. Mire, nuestra vida se mueve en lo sobrenatural. Cuando usted decide obedecer a Dios, su vida se va a mover ¿en qué? En lo sobrenatural. En lo sobrenatural. Eso es algo que también usted y yo deberíamos de aprender y entender para nosotros poder disfrutar de una vida en Cristo Jesús. ¿Ya? A nosotros los cristianos nos dicen que nosotros estamos sobrados de lote, porque nosotros no perdemos ni una, todas las ganamos. Pues claro, todas las ganamos porque estamos en el Señor. Alguien me decía una vez, miren, ustedes si les pasa algo, era porque Dios lo permitía. Y si no les pasa nada, era porque Dios también lo permite. Mira, ustedes no pierden una. Digo, con el Señor no hay pérdida. Porque con el Señor se vive una vida ¿qué? Sobrenatural. Usted tiene que entender eso. Vivir una vida sobrenatural. En el versículo 13, continuando, dice: se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Dice la Biblia que entonces la riqueza de Isaac siguió ¿qué? Aumentando. Se engrandeció. Mire, mientras no nos soltemos de la mano de Dios, su provisión, su amor, su protección, su poder, siempre van a estar allí contigo. Siempre te van a acompañar en todo lo que hagas. En todo. Dios siempre va a respaldar la obediencia. Y todo eso sucedió no solo porque obedeció, sino también porque se quedó en el lugar donde nadie quiere estar. ¿En dónde? En el desierto. En el desierto. Nosotros no quisiéramos pasar por desiertos, pero hay que pasar por ellos, porque los desiertos son necesarios. Los desiertos los necesitamos para poder nosotros entender la voluntad y la dependencia de Dios. Encontramos otra historia de desierto. Esta es la de Isaac, pero vamos a mirar otra historia de desierto en la Biblia. Está en Jeremías, en el capítulo 29. Vaya allí al libro de Jeremías, al capítulo 29. El pueblo de Israel, escuche bien, el pueblo de Dios, el pueblo de Judá está cautivo por el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor va a Judá, va a Jerusalén y toma la ciudad y toma la mayoría del pueblo, de la nación, y se lo lleva cautivo, se lo lleva esclavo para Babilonia. Ellos, cuando están allí, el único anhelo que ellos querían era regresar a su tierra, ir a sus casas, ir a trabajar, a vivir su vida, ¿ya? Y estaban pasando también por un tiempo de mucha dificultad. ¿Por qué? Porque estaban oprimidos, estaban sujetos a la autoridad que no era la de ellos. Tenían encima una autoridad opresora que los tenía esclavizados. Y se los sacaron de su tierra y se los llevaron a vivir a otra tierra. Y entonces Dios, a través del profeta Jeremías, le envía una carta al pueblo de Israel. Escuchemos qué dice esa carta. Jeremías 29, versículo 4. Dice: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos
que él desterró de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos, coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan. Y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. No permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños, porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Esto dice el Señor: ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Versículo 11: pues yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Esta está peor que Jeremías, está más dura. Jeremías, que Isaac, porque Isaac le dice, quiere ir a Egipto, ¿y qué le dice el Señor? Te quedas aquí, no bajas a Egipto. Y aquí a todo el pueblo que tienen deseo de regresar, de tener libertad, viene y les dice, hagan casas, siembren, cásense, tengan hijos y nietos, porque se van a quedar 70 años. En 70 años voy a venir y yo los voy a liberar. Hagan vida en el lugar donde están cautivos. Increíble, ¿no? Les dice, construyan casas, siembren cosechas, cásense, tengan hijos, trabajen. Y le dice, y además oren y pidan para que a sus enemigos les vaya bien, porque si a ellos les va bien, a ustedes también. Encima de eso les dice, y ustedes tienen que orar para que a esa nación que los tiene cautivos, tienen que orar para que les vaya bien. Porque definitivamente, versículo 10, esto dice el Señor: ustedes estarán durante 70 años. Van a estar en Babilonia 70 años. O sea, por el momento no van a volver a su tierra. Dentro de 70 años yo vendré y los llevaré de regreso a sus casas y a su tierra. Mire, la vida no se detiene por los momentos difíciles. Para Isaac, la vida no se detuvo porque había una hambruna que estaba pasando en la humanidad. Para el pueblo de Israel, la vida no se detenía por la esclavitud que ellos estaban viviendo. La vida no se detiene por los problemas. Mire, ese es el gran problema de nosotros los cristianos. Nosotros los cristianos vivimos un cristianismo mediocre. ¿Sabe lo que significa la palabra mediocre? Hecho en China, no, mentiras. Malo, de mala calidad. Algo mediocre es algo que está hecho de mala calidad. Y yo tengo que decirle eso a usted con mucho dolor. Así que nosotros vivimos un cristianismo mediocre. Por eso nosotros no impactamos a nadie. Porque a nosotros los problemas nos consumen, ¿ya? A nosotros los problemas nos agobian, nos paralizan. La vida no se detiene por eso. Usted se imagina donde Dios le hubiera dicho a Isaac: mira, no tienes permiso para ir a Egipto, te vas a quedar aquí. Y el pobre Isaac, ay, mi vida, ay, ¿qué voy a hacer? Y entonces ahora, ¿y cómo me voy a quedar aquí viviendo con los filisteos, todos estos enemigos? ¿Y ahora qué va a hacer de mi vida? ¿O usted se imagina diciéndole a todo un pueblo, 70 años se van a quedar aquí, así que empiecen a construir casas, a cosechar, a tener hijos, a tener nietos? La vida no se detiene por los problemas. La vida tiene que continuar. Para Isaac la vida no se detuvo, para el pueblo no se detuvo. La vida no se detiene aunque estemos pasando por desiertos. Entienda usted eso hoy. ¿Sí ven que Dios no siempre nos va a hablar lo que queremos oír? ¿Usted cree que eso es lo que quería oír el pueblo?
Yo creo que el pueblo lo que quería oír de Dios, yo creo que cuando llega Jeremías allá y les dice, reúne a todo el pueblo y les dice, les traje una carta de parte de Dios. Y ahí mismo, maletas que nos fuimos a empacar. Llegó carta del Señor, nos vamos. Y abre la carta Jeremías y les dice, se van a quedar 70 años. Por el momento no van. El pueblo quería regresar, pero Dios les dijo que no, se van a quedar aquí. Versículo 11 dice, pues yo sé los planes que tengo que para ustedes, planes de bien y de bienestar, para darles aquello que ustedes necesitan, esperanza, un buen futuro. Yo sé los planes que tengo, de bien y no de mal. Ahora, ¿quién es el que sabe los planes? Dios. Pero para que esos planes se hagan realidad, usted necesita obediencia. Hay veces nos emocionamos con este tipo de versículos que encontramos en la Biblia, ¿cierto? Hay veces nos emocionamos y entonces usted comienza a regalarle Jeremías 29:11 a todo el mundo. Al primero que ve por ahí llevado, que está, que no puede con la vida, pasando por un desierto, le dice, léete Jeremías 29:11. Léete Jeremías 29:11. Claro, cuando usted lee Jeremías 29:11 y usted lee que ahí dice que Dios, ¿cierto?, que Él sabe los planes que tiene para nosotros, que no son de bien, que no son de mal, que es para darnos paz, que es para darnos esperanza. Claro que usted se emociona. Pero se le olvida que para que esos planes que solamente conoce Dios se puedan realizar en nuestra vida, Dios sí está necesitando de usted y de mí obediencia. Isaac obedeció y no fue a Egipto. ¿Y qué hizo el Señor? Le multiplicó sus cosechas. El pueblo obedeció y se quedó 70 años en Babilonia. ¿Qué pasó 70 años después? Los que han leído la Biblia, han leído Esdras, Nehemías, dice que el pueblo regresó de su cautividad luego, después de 70 años, regresaron a su tierra. Yo le voy a decir una frase que no nos va a gustar mucho. No sé que no le gusta mucho lo que le voy a decir, pero se la tengo que decir. Dios no quiere que lo entiendas, Dios quiere es que lo obedezcas. ¿Sí me entiende? Dios no quiere que lo entiendas. Nosotros somos de, ¿y por qué? ¿Y por qué? Yo no entiendo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Como el ejemplo del trabajador que viene el patrón, el dueño de la empresa, le dice, quiero que tomes esa caja, quiero que subas esas escaleras y me coloque la cajita allá arriba, ¿no? Y voltea y mira al dueño de la empresa y le dice, ¿y por qué? ¿Y por qué hay que ponerla allá? ¿Y por qué tengo que subirme a la escalera? ¿Y por qué esa caja tiene que ir allá? ¿Por qué no puede ir allá? Dios no quiere que lo entiendas. Dios quiere que ¿qué? Quieres que lo obedezcas. Nosotros queremos entender todo. Todo lo queremos entender. Yo no veo en la Biblia, o al menos no lo he leído, a no ser que si usted tiene alguna otra Biblia, ¿cierto?, encontrada en las cuevas del Qumran, ¿sí o no? Allá manuscritos antiguos que usted de pronto tenga ahí, ¿cierto?, que diga que cuando habló el Señor con Isaac y le dijo que no bajara a Egipto, Isaac inmediatamente le dijo al Señor, ¿y por qué? No hay ninguna traducción que diga eso. Yo no veo al pueblo de Israel
Cuando el Señor le manda una carta y le dice, se van a quedar en esta tierra 70 años, van a cosechar, van a construir casas, van a tener esposas, van a tener nietos. No escucho que el Señor, que el pueblo voltee y le diga al Señor, mándale otra carta al Señor, diciéndole, ¿y por qué? No entendemos, no entendemos. Hay muchas cosas que no entendemos. Yo siempre le digo, hay gente que cree que como uno es pastor, uno tiene una respuesta para todo. A mí eso siempre me ha impactado. La gente cree que en uno van a encontrar la respuesta de cualquier cosa. Si es conmigo, creo que van a perder. Se tendrá que buscar otro pastor. Porque a mí en muchas ocasiones se me han acercado personas y me dicen, pastor, explíqueme por qué esto. Y yo le digo, no sé. Y me quedan mirándome y me dicen, ¿usted no es pastor Pez? Le digo, sí, pero no soy Dios. Soy un siervo del Señor. Yo aprendí en el Señor. Yo era de cuestionar, ¿cierto? Yo era de que no entiendo, Señor. Y cuando empecé a leer la Biblia hace 25 años, que nunca la había leído, ¿sí o no? Porque en mi casa se veía una Biblia. En mi sala abierta en el Salmo 91. Pero yo nunca había leído la Biblia. Cuando yo empiezo a leer la Biblia, hubieron muchas cosas que yo no entendí. Y hay cosas aún, se lo voy a decir, hay cosas aún hoy que yo no entiendo del Señor. Aquí hay órdenes que yo digo, uy, el Señor, ¿por qué daría esa orden? Pero no le pregunto, yo simplemente, ¿qué? Sigo hacia adelante. Y el Señor me ha respondido de muchas cosas años después. Y hay otras que todavía no me las ha respondido. Y no creo que me las responda. Uno tiene que ser sincero. Yo le digo a la gente, mira, hay cosas que ni tú ni yo vamos a entender de Dios. Lo único que Él quiere de usted y de mí es que ¿qué? Que lo obedezcamos. Porque en la obediencia está la bendición. ¿Ya? Qué difícil es para nosotros comprender esto. Porque para nosotros, antes de obedecer, quisiéramos primero ¿qué? Entender, ¿cierto? Entender. Pero con Dios no funciona así, ¿cierto? Con Dios funciona es, listo, Señor. Esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer. Nosotros, ¿por qué no le damos la oportunidad a Dios de que haga algo en nuestras vidas? Yo quisiera ir terminando con un pasaje que toda mi vida me ha impactado en mi vida cristiana. Me ha cuestionado, me ha confrontado. Ese pasaje está en Lucas, capítulo 6, versículo 46. Siempre me ha cuestionado, siempre me ha puesto entre la espada y la pared. Dice, así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor? ¿Cuándo qué? A mí me impacta esa palabra. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Pero usted no hace lo que yo les digo. Me llaman Señor, Señor, pero quieren vivir a su manera. Quieren vivir a su manera. Me llaman Señor, Señor. Siempre me ha impactado. Para Dios esto es algo que Él no entiende. Sobre todo cuando viene de cristianos, de personas que profesan una fe en Cristo. Que lo llaman Señor, Señor, Señor. Pero a la hora de hacer o de tener que hacer lo que el Señor dice que debes de hacer, deja de ser tu Señor. Porque lo haces a tu manera, a tu forma, como tú quieres.
Por eso le digo, somos muy buenos para pedirle al Señor. Somos muy buenos para decirle, Señor, Señor, necesito la plata de los servicios, se vencen el martes. Señor, Señor, el jueves tengo que pagar la cuota del banco, ya me llamaron. Señor, Señor, necesito ajustar para el arriendo. Señor, Señor, no tengo mercado en la casa. Ahora, no quiere decir que eso sea malo. Yo también en momentos de necesidad le pido al Señor. Pero cuando el Señor te dice, no bajes a Egipto. Cuando el Señor te dice, te vas a quedar 70 años aquí. Ahí sí ya deja de ser ¿qué? Señor, Señor. ¿Cómo así? Yo voy a Egipto, ¿le guste a usted o no le guste? ¿Cómo así? Yo regreso a mi casa, ¿le guste o no? ¿Ya me entiende? Eso no tiene presentación en la vida de un cristiano. Hay otro pasaje en la Biblia cuando dice el Señor, vienen donde el Señor y le dicen, Señor, en tu nombre. Wow, esa es más dura. Cuando dicen en tu nombre fue que lo que hicieron, lo hicieron en el nombre de ¿quién? De Jesús. Y le dice, Señor, en tu nombre echamos demonios. En tu nombre hicimos milagros. En tu nombre. El Señor voltea y les dice, no los conozco. Hacedores de maldad. ¿Sabe por qué? Porque no les gustaba sino el show, la farándula, hacer milagros, ¿sí o no? Hacer sanidades, pero a la hora de perdonar, de amar, de tener paciencia, de ser bondadosos, de tener misericordia, de ayudar al necesitado, ahí no aparecieron por ningún lado. Ahí sí no hicieron nada de eso en el nombre de Jesús. Ellos no fueron donde Jesús y le dijeron, mira, en tu nombre yo le perdoné a aquel que me debía. Señor, en tu nombre, Señor, yo tuve misericordia del necesitado. Señor, en tu nombre yo le tuve paciencia, Señor, a mi suegra. Bueno, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. No. Ellos dijeron, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos demonios. Farándula. Farándula. Y eso es lo que le gusta a la gente hoy en día. Iglesias, perdone lo que le voy a decir, pero hoy en día la gente está buscando iglesias de show. No es sino que le diga, mira, allá hay una iglesia que hacen milagros, y eso entra usted y allá y eso prospera a todo el mundo y eso echan demonios. Eso nos gusta. Que lo toque, que dé 3 vueltas en el aire y caiga en el suelo y son felices. No, la verdadera iglesia de Cristo, ¿sabe cuál es? Aquella que restaura, aquella que cambia, aquella que busca que una persona sea diferente, aquella que, como Jesús le dijo a Nicodemo, hoy necesita nacer de nuevo, nacer de espíritu y nacer de agua. Esa es la verdadera raíz de una fe cristiana. Ahora no quiere decir que no se echen demonios, no quieren decir que no se hagan milagros, pero eso es añadidura a una vida en Cristo. La verdadera vida en Cristo es reflejar a Cristo en mi vida, reflejar el fruto del Espíritu en mi familia, en mi trabajo, delante de todo el mundo. Dale gracias a Dios. ¿Por qué no se pone de pie? Para que usted le dé gracias a Dios por los desiertos. Escuche muy bien que Dios está preparando para nosotros. ¿Sí? Porque darle gracias a Dios por el desierto que usted está pasando hoy
No, bueno, sí también, pero qué bueno decirle, Señor, gracias, porque estás preparando desiertos para mi vida. Tú estás preparando desiertos, Señor, para bendecirme y para cuidarme. ¿Por qué no camina con la corriente de Dios? ¿Alguna vez usted ha estado caminando contra la corriente? ¿Alguna vez usted ha estado en una quebrada, de pronto en un río? ¿Usted le ha tocado caminar contra la corriente? ¿Cómo se siente? Es difícil, ¿cierto? Es pesado, usted no puede casi ni andar porque la corriente pega duro contra ti, te inmoviliza. Pero cuando tú te dejas llevar por la corriente, todo es más fácil, fluye. ¿Por qué? ¿Por qué no empiezas a caminar con la corriente de Dios? ¿Cuántos hoy quieren tomar esa decisión de fe? Padre, te damos gracias. Gracias. Dale gracias a Dios. Dile, Señor, yo quiero caminar con la corriente de Dios. Dígale al Señor, quiero caminar con tu corriente. No importa si estoy en un desierto. Yo creo en la palabra de Dios, esa que diste, Señor, a través de Jeremías, que tú tienes planes, Señor, para mi vida. Pero también sé que cada uno de esos planes están condicionados, Señor, a nuestra obediencia, a nuestra entrega, a entregar nuestras vidas en la mano del Señor. Yo quiero preguntarle algo. ¿Usted quiere seguir buscando quien le diga lo que quiere escuchar? ¿O usted quiere escuchar lo que Dios quiere decirte? Isaac quería escuchar, era lo que Dios quería decirle. Por eso le dijo, no vayas a Egipto. E Isaac se quedó donde estaba. Por eso el pueblo le dijo, construyan casas, tengan hijos, cásense, cosechen, porque estarán 70 años en este lugar. Y ellos lo hicieron. Pero Dios en su tiempo cumplió su promesa. Bendijo la vida de Isaac dándole unas cosechas preciosas. Y tomó al pueblo y lo devolvió nuevamente, después de 70 años, a su tierra. Y regresaron. No hay nada más terrible, nada más horrible para la vida de uno como creyente que el querer hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Yo no sé qué desierto tú puedas estar pasando hoy, pero cualquiera que sea tu desierto, escucha siempre lo que Dios te dice. Créele a Dios que Él va a estar allí en cada momento, en cada instante. Los tiempos malos no nos pueden detener, los problemas no nos pueden detener. Estamos llamados a seguir, a continuar. La Biblia dice que no tengamos temor de malas noticias. Y de eso es lo que estamos llenos hoy, en los noticieros, en las calles. Todo el mundo está hablando de lo mal que estamos, de lo difícil que está la vida. Y sí, eso es cierto. Pero no por eso nos podemos detener. Dios necesita a nosotros luchando la buena batalla de la fe cada día, creyendo que Dios va a estar allí con nosotros, que nos va a cuidar y que nos va a respaldar en todo momento. Dios me trajo a esta tierra hace 15 años. Y tuve que dejar muchas cosas. Y yo llegué y hubieron muchas que no entendía, que no comprendía. Pero he visto que Dios ha cumplido su promesa. Yo, cuando me vine,
yo pensaba, ¿con qué voy a vivir? ¿Con qué voy a pagarle la universidad a mis hijos, que en esa época apenas empezaba universidad? Pero le creí a Dios y me vine. No le cuestioné, simplemente le obedecí. Y Dios se fue encargando de todo. Y se ha ido encargando de todo. Padre, gracias. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.